El millonario Rodrigo Alcázar estaba a punto de enterrar por segunda vez su vida cuando un niño de zapatillas gastadas se inclinó sobre el ataúd y susurró: «Está viva». En la capilla, el silencio se quebró como un cristal, la promesa de toda una fortuna cambió de manos sin un contrato, solo con desesperación. Segundos después, el agua helada golpeó el cuerpo de la niña y algo imposible ocurrió ante todos. ¿Y si el milagro fuese, en realidad, la prueba de que alguien intentó robarle a un padre lo único que no tiene precio? Creyeron asistir a un velorio, presenciaron un regreso. Un niño llamado Samuel desafió la muerte y encendió una pregunta que lo cambiaría todo. ¿Quién puso a Clara Alcázar en ese ataúd, viva? Afuera, el cielo estaba encapotado como si la ciudad hubiese decidido ponerse luto junto a la familia Alcázar. Dentro de la capilla pequeña, piedra fría, bancas rectas, flores blancas alineadas con precisión de catálogo, yacía Clara, 6 años, vestido azul claro, las manos cruzadas sobre el pecho diminuto. El pequeño ataúd blanco parecía una caja de música que se había quedado sin cuerda. Rodrigo, traje oscuro sin corbata, miraba sin mirar. Los negocios le habían enseñado a leer balances, no a leer silencios. Desde que Marina, su esposa, murió 2 años atrás de un infarto súbito, la casa en la Florida era un museo con calefacción, todo impecable, nada vivo. Con Clara, la vida había resistido. Hasta ese martes. En la primera fila, Beatriz, 20 años, moño perfecto, lágrimas disciplinadas, apretaba la mano de Darío Vega, su novio, camisa abierta un botón de más, sonrisa que a veces parecía aprendida frente a un espejo. Detrás, vecinos, ejecutivos, empleados de la fundación, una enfermera que no dejó de llorar desde que llegó. Todos eran testigos de algo que debería ser privado. Y, sin embargo, el dolor público también tiene sus rituales. El niño apareció con paso inseguro y ojos grandes. Samuel. Piel morena, camiseta del Atleti desteñida, tenis con la puntera abierta. Su padre, Eusebio, sepulturero y esparamédico, le había enseñado 2 cosas: a pedir permiso y a mirar bien. «Mis condolencias, señor», dijo Samuel a Rodrigo con una voz que no parecía caberle en el cuerpo. Se nota que era muy amada. «¿Puedo acercarme un momento? Quiero rezar». Rodrigo asintió sin fuerzas. No quedaba nada que cuidar, o eso creía. Samuel se aproximó, respetuoso. Miró el rostro de Clara como quien contempla algo sagrado, y de pronto, frunció el ceño. El instinto le erizó la nuca. La piel no estaba fría. No del todo. Los labios, lejos del azul violáceo, mantenían un rosa obstinado. El niño tragó saliva. Sus dedos, temblando, rozaron la muñeca diminuta. Nada. Probó en el cuello, al costado, donde su padre decía que los latidos a veces se esconden cuando el mundo se cae. Tac. ¿Fue real? Repitió. Tac. Un hilo. Un susurro de vida. Se apartó de golpe, como si el ataúd lo hubiera mordido. Señor, le tembló la voz. Su hija no está muerta. La frase cayó como un rayo dentro de una iglesia. Primero el resplandor, después el trueno. ¿Qué? Rodrigo parpadeó, incrédulo, pero en sus ojos algo, mínimo, se encendió. Le sentí el pulso, insistió Samuel. Muy despacio, pero está. Y está tibia. Los presentes murmuraron, alguien chistó un «qué falta de respeto». Beatriz se puso de pie, helada. «Papá, por favor». Rodrigo miró el ataúd, miró al niño, y rompió el personaje del hombre que lo controla todo. «Tráela de vuelta», dijo, sin saber a quién le hablaba, si al niño, a Dios o a la física. «Todo lo que tengo será tuyo si es necesario. Pero tráela». Samuel no esperó más permiso. Apoyó la rodilla en el mármol, puso sus manos pequeñas sobre el esternón de Clara y empezó. Compresión, compresión, compresión. Contó en silencio, recordando la voz de Eusebio: «No te rindas antes de que el corazón decida rendirse». Intentó respiración boca a boca. Nada. Un segundo intento. Nada. El sudor le corría por la sien. Algo dentro de él dijo frío. El niño se levantó, corrió. Cruzó el patio, la grava crujió bajo sus suelas viejas, llegó a la fuente central, hundió un balde de metal en el agua helada, regresó tropezando con su propia prisa. Entró en la capilla con el balde chorreando. Un murmullo de escándalo se hinchó. «No te atrevas», gritó alguien. Samuel volcó el agua sobre Clara. El golpe de lo helado contra la piel tibia sonó como un bofetón al silencio.
Por un instante, nada. El goteo en el suelo, los pétalos de azucena pegados a la madera. Rodrigo, de rodillas, moviendo los labios sin sonido. Beatriz, blanca, con la mano en la boca. Darío, inmóvil, con la mirada de quien calcula salidas. Entonces, un quejido. Un hilo de aire rasgó la garganta de la niña. Tosió. Tosió otra vez. Sus párpados temblaron y la mano derecha subió apenas al cuello. Clara, el nombre salió de Rodrigo como una plegaria que encontraba destinatario. Estoy aquí, mi amor. La capilla estalló en llanto y exclamaciones. Un hombre hizo la señal de la cruz, 2 mujeres cayeron sentadas. Alguien gritó, milagro. Samuel dejó caer el balde. Por fin respiró. No fue un milagro. Fue vida. Y, a veces, la vida necesita que alguien no obedezca el guión. La ambulancia llegó en 5 minutos que parecieron siglos. Eusebio corrió detrás, subió con naturalidad de quien conoce el interior de una UBI desde adentro. Rodrigo no soltó la mano de Clara ni para firmar. Beatriz intentó entrar y Darío tiró de su brazo. Mejor déjales espacio, susurró, demasiado amable. En el hospital, las luces blancas convirtieron a las personas en expedientes. Monitores, análisis, una doctora joven con ojeras que no eran de maquillaje. Rodrigo se negó a salir de la habitación hasta que una enfermera le habló con la firmeza con la que se le habla a alguien que ha perdido 2 veces lo mismo. En la sala de médicos, un hombre de bata planchada y canas honestas giró la pantalla hacia él. Señor Alcázar, mantenga la calma. Lo que le pasó a su hija no es un desmayo ni un error forense. Es una sustancia poco común que simula la muerte, deprime el sistema nervioso central hasta niveles indetectables por equipos no especializados. De no haberse aplicado estímulo fuerte, su hija podría haber, tragó, seguido igual. Rodrigo sintió como la silla se transformaba en suelo. ¿Esa sustancia es veneno? Técnicamente no, según dosis y contexto, puede ser herramienta de investigación o un arma. En España solo un laboratorio tiene permiso para producirla. Y cada unidad queda registrada con comprador y destino. Hubo un silencio que no fue de respeto, sino de pánico. Quiero esos nombres, dijo Rodrigo, y ya no parecía un padre, parecía una decisión. 2 horas después, encerrado en su despacho, la pantalla devolvió 3 entradas. 3 compradores en los últimos 6 meses. Un hospital universitario. Una startup biomédica autorizada. Y un tercero que le partió el aire en el pecho, Beatriz Alcázar. El mundo se inclinó. La oficina, con su madera oscura y sus diplomas, se volvió un ascensor sin cables. Rodrigo apoyó la frente en el cristal, respiró como quien sale de una piscina con plomo en los pies, y subió. Beatriz estaba en la cocina preparando una batidora. Esmotié de plátano, yogur, algo verde que aspiraba a salud. Al verlo, sonrió con la práctica de quien aprendió que a veces un gesto salva un día. ¿Cómo está Clara?, preguntó, dulce de manual. Mejor, dijo Rodrigo con una voz que no reconoció. Siéntate conmigo un momento. Sobre la mesa colocó una carpeta. Dentro, recibos, anotaciones en tinta negra, un frasco con etiqueta arrancada, y una carta de Marina que había encontrado horas antes en el armario que juró no abrir. Si me pasa algo, mira a Beatriz. Está rara. Me asusta cuánto depende de Darío y lo que haría por él. Beatriz primero se quedó inmóvil. Luego el maquillaje se le volvió barro. Papá. Quiero oírlo de ti. Ella cerró los ojos como quien abre una compuerta. La palabra no le salió. Le salió la verdad que duele. Yo no quería, se quebró. Darío decía que todo sería más fácil si, que, el resto fue llanto. Rodrigo se agarró a la mesa para no caer. Algo adentro, sin embargo, no se rompió. Se endureció. ¿Y tu madre?, preguntó, bajísimo. Beatriz tardó en entender que esa pregunta existía. Cuando lo hizo, se derrumbó. La frase se murió en la boca. La cerradura sonó como un trueno. Darío entró sin aliento, camisa fuera del pantalón, un brillo peligroso en la mirada y, en la mano derecha, una pistola. Nadie va a arruinar lo que teníamos, escupió. Ya casi éramos libres. Rodrigo se interpuso entre él y la escalera. Clara dormía arriba. Samuel, en el pasillo, se escondió detrás del pilar de mármol. Dispárame si quieres, dijo Rodrigo, pero no vas a tocar a mis hijas. El arma tembló. Darío apuntó 1 centímetro más alto. A veces,
Un centímetro es todo lo que separa una vida de otra. Y fue en ese centímetro donde Samuel se movió. Como una sombra con vértigo, el niño se lanzó contra el torso de Darío. El impacto bastó para que el arma golpeara el suelo. Rodrigo la pateó lejos. 2 guardias, alertados por una empleada, irrumpieron. Redujeron al agresor con un movimiento seco. Beatriz, en shock, lloraba su propio naufragio. Samuel, en el suelo, buscó aire. De pronto, Clara apareció en lo alto de la escalera, descalza, bata hospitalaria de la clínica improvisada, y bajó corriendo como pudo. Abrazó al niño con una fuerza que el médico habría llamado imprudente. «Me salvaste 2 veces», dijo contra su cuello. Rodrigo se arrodilló y los envolvió a los dos. Por primera vez en 2 años, lloró como un padre y no como un hombre que perdió. La policía llegó con la puntualidad de los finales. Se llevaron a Darío. Beatriz, esposada, pasó junto a Rodrigo con la cabeza baja. Él no la miró. Eso dolía de un modo que el cuerpo aún no sabía colocar. Esa noche, con la casa vacía de amenazas y llena de cansancio, Rodrigo tomó una decisión que no cabía en un Excel. Mañana, le dijo a Samuel, vamos a tu barrio. ¿A mi barrio? A darte las gracias como se debe. Samuel sonrió con recursos que no sabía que tenía. Y Madrid, sin saberlo, respiró un poco mejor. Hospital Niño Jesús, madrugada. El pasillo olía a desinfectante y café recalentado. Clara dormía con la respiración acompasada, Samuel en una butaca, tapado con una manta que una enfermera le había puesto sin pedir permiso, Rodrigo en la penumbra, de pie junto a la ventana, mirando un Madrid negro punteado de farolas. No estaba en paz, pero ya no estaba a oscuras. A las 8, el doctor Llorente regresó con nuevos resultados. Buenas noticias, la sustancia está desapareciendo del sistema. Clara necesitará observación, pero está fuera de peligro. ¿Secuelas? Rodrigo apretó la mandíbula. No las esperamos. Lo importante es que el estímulo frío y las compresiones rompieron el bucle. Miró a Samuel. Chaval, lo que hiciste fue, buscó una palabra que no sonara a milagro barato, determinante. Samuel se ruborizó y miró sus zapatillas con un agujero en la puntera. La Florida, despacho de Rodrigo. Rodrigo convocó a su director de seguridad, Salas, un exgeo de mirada tranquila, a Bárbara, su abogada de confianza, y a Eusebio, porque quería verdad en la mesa, no solo tecnicismos. Quiero todo, dijo Rodrigo. Cámaras, movimientos bancarios, registros del laboratorio, teléfonos, entradas y salidas. Y una cosa más, respeto. Aquí no hay una empresa, hay una familia destrozada. Habrá 2 frentes, respondió Bárbara, sin maquillaje y sin rodeos. Penal, intento de homicidio, conspiración, posible parricidio en el caso de Marina si logramos reabrir la causa. Civil, protección de Clara y medidas cautelares. Pero hay algo más, Rodrigo, la prensa. Esto, mal contado, os destruye. Lo contaremos nosotros, dijo él. Con pruebas. Salas hizo un gesto a su equipo. En las pantallas del despacho, el mosaico de cámaras mostró días comprimidos, entradas de Darío a horas raras, Beatriz saliendo sola con sudadera y gorra, un mensajero con una caja pequeña entregada en el garaje. Fum, pausa, captura. La pieza encajaba con la precisión cruel de un reloj. ¿Y esto?, dijo Salas soltando un informe. Movimiento de 12.000 euros desde la cuenta de Beatriz a una criptocartera vinculada a Darío. Fechas coinciden con la compra de la sustancia. Rodrigo no dijo nada. Se limitó a respirar para no romper el aire a puñetazos. Comisaría de Moncloa, tarde. Declaraciones. Samuel con las manos en las rodillas, Eusebio a su lado. El agente tomó nota con un respeto que no siempre concede a un niño. Yo vi que estaba tibia, dijo Samuel. Y mi padre me enseñó que a veces los latidos se esconden aquí. Se tocó el cuello. Luego, hice lo del agua. No fue por locura. Fue buscó, prisa de vida. El policía levantó la vista. Prisa de vida le sonó a definición que valía más que un artículo del código. Beatriz llegó escoltada por 2 agentes y por una abogada que no era Bárbara. Ojeras, manos temblorosas, el moño ahora un despojo. Quiero declarar, dijo con una voz que por fin era suya. Sin acuerdos. La sala respiró distinto. Beatriz habló de todo, el noviazgo con Darío, el discurso insistente de libertad, el miedo a no ser suficiente,
la rabia nunca tratada contra una madre exigente y un padre ausente por trabajo, la promesa de un atajo. Cuando llegó a Marina, la voz se le quebró como cristal bajo tacón. Creí que con ella fuera del camino todo, no pudo seguir. No merezco perdón. El inspector cerró el bolígrafo. Las palabras no rehacen lo irreparable, pero sirven para construir cárceles y, a veces, futuros. Barrio de San Fermín, 2 días después. Rodrigo había dicho que el homenaje sería donde Samuel vive, no donde él manda. La plaza olía a pan reciente y a detergente de portal. Vecinos en chaquetas, curiosidad contenida, periodistas a una distancia pactada. Un mural recién pintado mostraba a una niña de vestido azul y a un niño con un balde, ambos mirando hacia arriba como si el cielo fuera una posibilidad. Samuel llegó con camiseta limpia, pelo peinado hacia atrás, la misma timidez en los ojos y unos tenis nuevos que alguien le había regalado sin pedir recibo. A su lado, Clara, con un lazo blanco y una risa que le bailaba en la cara. Rodrigo subió a un estrado bajo, sin corbata, micrófono en mano, corazón en la boca. Creí que la vida me había terminado, empezó. En una capilla pensé enterrar a mi hija y, con ella, todo lo que me quedaba. Entonces Samuel dijo 2 palabras que me devolvieron el mundo: está viva. Lo miró. Esta ciudad está llena de héroes anónimos. Hoy nombramos a uno. Hubo aplausos que sonaron sinceros, no de protocolo. Rodrigo hizo un gesto y subió Eusebio. Mi hijo aprendió mirando, dijo el sepulturero con voz grave. Mirar bien es gratis. Actuar no siempre. Ese día actuó. Ojalá todos miremos mejor. Rodrigo entregó a Samuel una placa sencilla, a Samuel Ríos, por su prisa de vida y su valor. El niño la sostuvo como quien recibe algo que pesa lo justo. Rodrigo, además, le tendió un sobre. Es una beca completa, explicó. Colegio, universidad, lo que elijas. Y un programa para equipar el centro de salud del barrio. No es caridad, es justicia con interés compuesto. Samuel tragó saliva. Miró a su padre. Eusebio asintió con el orgullo que no hace ruido. Gracias, señor Alcázar, dijo el niño. Pero lo que más quiero es, miró a Clara, que le apretaba la mano, seguir siendo su amigo. Eso no necesita firma, respondió Rodrigo, y por fin sonrió de verdad. Rueda de prensa, auditorio del Hospital La Paz. Bárbara se encargó de la logística, Salas, de la seguridad, Rodrigo, de las palabras. Había 3 pantallas. En la primera, el informe toxicológico. En la segunda, la trazabilidad de la sustancia, laboratorio, remito, firma digital. En la tercera, un vídeo editado por el equipo legal con extractos de cámaras que probaban premeditación. Rodrigo habló sin levantar la voz. La medicina no falló, alguien la usó. No venimos a vendetta pública, venimos a verdad. Hizo una pausa. Nada de eso devuelve lo que perdí con Marina ni el daño causado a Beatriz, que responderá por lo que hizo. Pero hoy también celebramos lo que nos mantiene en pie, gente como Samuel. Una periodista levantó la mano. ¿Cómo manejará su conglomerado esta crisis reputacional? Rodrigo la miró como quien entiende otra clase de hambre. Dirigiendo los focos donde deben estar, en los protocolos para que esto no le ocurra a ninguna familia y en acceso a terapias para niños vulnerables. Desde hoy, el 2% de la facturación del grupo irá a la Fundación Prisa de Vida, miró a Samuel y guiñó. Sí, se llama como tu frase. La sala se rió con alivio. No todas las ruedas de prensa terminan con un aplauso de pie. Esa, sí. Noche en la Florida. Clara dormía con el pelo en abanico sobre la almohada. Rodrigo se sentó en el borde de la cama, la observó un momento, apagó la luz y bajó a la terraza. Samuel y Eusebio estaban de pie, listos para irse. Te debo algo que no cabe en un cheque, dijo Rodrigo al niño. Si alguna vez necesitas cualquier cosa, llamas a esta puerta. Se tocó el corazón. O a esta. Samuel asintió. Eusebio le tendió la mano. Gracias por mirar a mi hijo como lo que es. Gracias por hacerlo así, respondió Rodrigo. El portón se cerró con discreción. La noche, por primera vez en años, no pesaba. Juzgados de Plaza de Castilla, una semana después. El juez impuso prisión preventiva para Darío. A Beatriz le aceptó la confesión y decretó medidas de salud mental obligatoria en prisión. Rodrigo no asistió a la audiencia. Eligió acompañar a Clara a la revisión con el doctor Llorente y después ir a merendar churros a San Ginés,
Porque la vida se defiende también con azúcar y aceite. En la mesa contigua, dos señoras cuchicheaban mirando al empresario con su hija y al niño moreno que mojaba churros con una precisión de cirujano. Mira, dijo una, el millonario del telediario. Y ese es el crío, respondió la otra. Bendito sea. Samuel las oyó, fingió que no, y sonrió por dentro. Madrid había aprendido su nombre. Él, a cambio, había aprendido que valía. La llamada. Esa misma noche, el móvil de Rodrigo vibró. Número privado. Señor Alcázar, soy Julián Sastre, fiscal jefe. He leído el expediente de Marina. Con las nuevas evidencias y la carta, vamos a reabrir. Rodrigo apoyó la mano en el respaldo de una silla. Respiró hondo. No era venganza. Era paz con nombre y expediente. Gracias, fiscal. Colgó. Salió al jardín. Clara y Samuel jugaban a lanzar un avión de papel que subía y caía como una promesa cauta. Rodrigo los miró y comprendió que la pregunta ya no era por qué había pasado todo, sino qué iban a hacer con lo que quedaba. Equipo, dijo. Mañana presentamos el primer proyecto de la fundación en vuestro cole. ¿Listos? ¿Habrá baldes? Preguntó Samuel con risa traviesa. Habrá agua, libros, médicos, psicólogos y algo que no se puede comprar, tiempo. Clara levantó el avión. Y habrá amigos. Eso siempre, confirmó Rodrigo. La noche madrileña, generosa por fin, les guardó el secreto. Madrid, 5 años después. La mañana amanecía clara sobre el puente de Segovia, donde el tráfico era un rumor distante y el río Manzanares brillaba con un tono metálico. Samuel, ahora con 17 años, caminaba con paso firme hacia el colegio, una carpeta bajo el brazo y el uniforme impecable. Ya no llevaba zapatillas rotas, usaba unos zapatos sencillos, bien cuidados, regalo de Rodrigo el día que ingresó en la Universidad Complutense para un programa adelantado de Ciencias de la Salud. A su lado, Clara, ya con 10 años, le contaba, entre risas, que esa tarde tenían ensayo general para la obra de teatro del colegio. Samuel la escuchaba como quien sabe que esa voz, una vez perdida en el eco del hospital, era ahora música diaria. En el otro extremo de la acera, Rodrigo observaba la escena sin interrumpir. Se había propuesto acompañar más que dirigir. Había aprendido que no todo se compra, pero sí se cuida. Y cuidar era, al fin, su mayor inversión. Sede de la Fundación Prisa de Vida, barrio de Chamberí. El edificio, restaurado a partir de una antigua biblioteca, era un lugar donde los muros contaban historias, niños jugando, familias encontrando apoyo legal, mujeres recibiendo formación, médicos atendiendo sin mirar el reloj. Rodrigo había multiplicado el alcance del proyecto, 13 centros en toda España y 2 en Latinoamérica. Samuel trabajaba allí como voluntario los fines de semana, enseñando primeros auxilios y algo más difícil, mirar a las personas como personas. Ese sábado, una niña de 6 años, recién llegada con su madre de un país en guerra, se aferraba a la camiseta de Samuel. Él se agachó. Yo también tuve miedo, le dijo. Pero aquí, nadie te suelta. La niña le creyó. A veces, las palabras correctas son las que ya han salvado antes. Cementerio de la Almudena. Rodrigo, solo, frente a la lápida de Marina. El mármol llevaba una inscripción que Samuel había sugerido: viviste en la prisa de vida de quienes te amaron. El caso se había cerrado hacía 3 años, con condenas firmes para Darío y un acuerdo judicial para Beatriz, quien ahora cumplía pena reducida con tratamiento psiquiátrico obligatorio. No gané, Marina, susurró Rodrigo. Solo entendí. Dejó unas flores blancas, respiró hondo y se fue, no porque quisiera irse, sino porque sabía que la vida lo esperaba en otro lado. Teatro del Colegio San Isidro. La sala estaba llena, padres, abuelos, vecinos. Clara, en el escenario, interpretaba a una niña que salvaba a su aldea del olvido. Samuel, entre bambalinas, le hacía señas para que recordara el diálogo. Rodrigo, desde la primera fila, se sorprendió llorando sin vergüenza. No por la actuación, que era brillante, sino porque comprendió que su hija ya no era la niña frágil de la UCI, sino la voz que inspira a otros. Al final de la obra, Clara se inclinó hacia el público, miró a Samuel y dijo alto, improvisando: esta historia es para quien me salvó la vida. El auditorio se levantó en aplausos. Samuel se puso rojo. Rodrigo pensó que, de alguna forma, la vida acababa de cerrar un círculo. Terraza de la Florida, noche. Rodrigo,
Samuel y Clara cenaban juntos bajo una guirnalda de luces cálidas. El viento traía olor a jazmín. Hablaron de proyectos. Clara quería estudiar arte, Samuel soñaba con ser médico de emergencias. Rodrigo, por primera vez, no habló de cifras. ¿Sabéis?, dijo. La prisa de vida no es solo salvar a alguien en un momento crítico. Es no olvidar nunca que cada segundo cuenta. Entonces, respondió Clara, todavía tenemos mucho trabajo. Samuel levantó su vaso de limonada. Por eso, aquí no se duerme. Brindaron. No por el pasado ni por el futuro, sino por este instante. Epílogo. En el despacho de Rodrigo, un cuadro nuevo, una fotografía del mural en San Fermín, ahora restaurado y con una tercera figura pintada por niños del barrio, un hombre con traje, sin rostro, que sostiene un reloj de arena. Debajo, en letras grandes, prisa de vida. Rodrigo lo miró y pensó que, tal vez, su legado no eran las empresas ni las propiedades, sino las vidas que habían aprendido a correr hacia la luz. La vida, a veces, se mide en segundos, pero las huellas que dejamos duran toda una eternidad. Rodrigo, Samuel y Clara nos recordaron que un gesto, por pequeño que parezca, puede cambiar destinos enteros. Que las segundas oportunidades no se encuentran, se construyen, y que el amor, ya sea paterno, fraternal o humano, siempre encuentra la manera de abrirse camino. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle me gusta, dejar tu comentario contándonos qué momento te emocionó más y suscribirte para no perderte más relatos que inspiran, conmueven y nos recuerdan lo mejor de nosotros mismos. Porque, como dice Rodrigo, la prisa de vida es nunca olvidar que cada segundo cuenta. Tu opinión es importante. ¿Crees que un solo encuentro puede cambiar toda una vida? Déjalo en los comentarios, queremos leerte.